remonta a leyendas sobre guacamayas y serpientes. Desde hace 3500 años antes de nuestra era, en la zona septentrional del Ecuador, floreció la cultura cañari. Acurrucado entre el páramo y la niebla, anclado a los gritos del ayer glorioso, guardando la bandera de lo majestuoso, descansa un pueblo que no tiembla. Es que su origen se remonta al oro, su caminar es el sendero del viento, sus gestas van más allá del tiempo, fundidas cada una con total decoro. Está firme entre los Andes, con su orgullo de cóndor dormitado, guardando con jactancia el pasado, mirando el mañana con avidez. Su tierra es fértil y generosa, su amanecer es prometedor, brindando abrigo esperanzador a quien de su espacio goza. Es el cañar de 1000 blasones, es la estirpe de la guacamaya, que siempre alcanza la epopeya, y erige dignidad en corazones, germinando historia que mitifica, gritando a lo entero su orgullo, rompiendo el eco del murmullo, cantando la verdad que glorifica. Su voz es el grito del ayer, su mirada, la esperanza en el mañana que, sin buscar gloria temprana, infunde esplendor en su ser. El tiempo lo atraviesa por entero, en su vientre nacer y morir se confunden. Su sagacidad y bravura respeto infunden, orgulloso está de ser verdadero. En su vientre el tiempo se detiene, su latido es el eco de la eternidad que guarda verbo, nota y claridad para alumbrar al vástago que viene. Sus límites son los confines del instante, su geografía es la forma del todo que cobija y alimenta de cualquier modo las pisadas aventureras del caminante. Eterna energía mueve sus aguas y sus vientos, la luz siempre distancia noche de día, construyendo las formas de la alegría y los cuerpos del polvo y los alientos. Es que su materia cambia cada aurora, sin afectar su impoluta identidad que solo se nutre de la originalidad y de esa dignidad que por sí aflora. En su ambiente la mentira quema, en su regazo la hipocresía insulta, porque fiel a la imperfección que indulta, sus hombres también son carne y bruma. Es la verdad la que siempre impera, con la crudeza que impone sanción, que no castiga los excesos de la pasión, ni el éxtasis de la razonada quimera. Su estructura está labrada con amor, con cinceles que esculpen fervor, con manos que tallan color y suspiros que irradian dolor, permitiendo que, en cada espacio, la vida triunfe y se abra paso, logrando modelar el deleite del ocaso con voz serena y caminar despacio. Sus senderos recopilan la historia, Tacalchapas, Narríos y Cañaris. Los surcaron en junta del arco iris, estableciendo identidad y gloria. Del sur llegó la invasión y la guerra, de otros horizontes la avaricia y la cruz. Pero nadie logró opacar la luz de los hijos de esta singular tierra. Cuando el caballo pisoteó las ideas y la fe fue impuesta con látigo y sangre, el runa y su guarmi saborearon el vinagre de ver cercanada su vida y sus aldeas. Guardaron para dentro su dolor, al Pachacámac valor pidieron, no matar, por doquier gritaron, esperando al tiempo redentor. En horas de la patria naciente, sus hijos alzaron voz y voluntad, para junto a la idea de libertad, romper la injusticia imperante. En Tarqui, como en Pichincha, su brazo firme, sereno y decidido hizo sentir su coraje desmedido, conquistando el laurel sin marcha. Así se edificaron sus bardas y sus suelos, sus casas llenas de sol y cariño fraterno, con fuerza y energía para desafiar lo eterno, con elemento capaz de superar los cielos. Sus templos veneraron al sol, a la luna, a la búsqueda de justicia y al respeto a la vida. Sus mujeres crían hijos altivos de sonrisa límpida, que trascenderán sus días sin barrera alguna. Es la tierra de calles angostas, ajustadas a la geometría del cansancio que alcahuetean el sentir rancio de quienes en el amor logran gestas. De su vientre nació la inteligencia, por sus escalinatas anduvo el artista lactándose de sentir humanista para surcar las brisas de la existencia. Es la madre de hijos desafiantes que prefieren el destierro al hambre y reafirmando dignidad de hombre alivian su dolor con diamantes. Mas la ausencia es larga y causa pena. El éxodo y el adiós continúen el gemido generando lágrima y reclamo sentido de quienes cambian vida por bambalina. Grandes títulos se le han reconocido, con justicia se ha cantado sus dotes, causando admiración en las gentes por su abolengo, cultura y colorido. Leyendas de historia se han tejido para narrar el paso de sus días,
logrando que sus noches frías abriguen todo lo del tiempo ido. Está construido con amasijo de culturas, donde lo colorido es riqueza que promete y la diversidad conforma base para soñar. En los tiempos nuevos que han de lograr que cada hermano tolere, apoye y respete las propuestas de grandiosas luces futuras. Sus paisajes son vivos y coloridos, fiel a su génesis de la quilla, diosa que abre la semilla al inti y a los aires fecundos, llenando de verdes el páramo para sosiego de hombres y vida, que gloriosos y con alegría sentida conforman este pueblo libérrimo. Miles de voces le han venerado, tantas que a la vez son una, que apartando bandera y cuna, de este pueblo reconocen lo labrado. Su sitial está junto al colibrí, donde el agua gime cristalina, donde la sierra no muestra neblina, y el sol siempre irradia rubí. En el espacio más alto de su horizonte, allá donde el hombre mostró su faz, aún se respira esperanza y paz, logrando que la oración se fomente. Es que el mañana es esperado, aunque se nostalgie el pasado. El regreso de los hijos es ansiado a la tierra que como alma no ha cambiado. Uno de los títulos que le han reconocido a Cañar es aquel de Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador. Galardón que enaltece nuestra historia y que se logró gracias al trabajo mancomunado de un pueblo, particularmente a la creatividad, capacidad y trabajo comprometido de uno de los preclaros hombres de Cañar, el licenciado Bolívar Quesada Ortiz. Por insinuación y responsabilidad, describo y firmo en el documental para mis amigos de Cañar y del mundo, por la admiración que siento para Cañar y por el profundo convencimiento del poder infinito de mi Dios, Manuel Bolívar Quesada. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos con el doctor Fernando Quesada, hijo de una de las personas que intervino y realizó parte del trabajo para tener el honor de llamarnos la capital arqueológica y cultural del Ecuador. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a este espacio que se ha generado de parte del Archivo Digital Miguel Guillermo Vázquez Quinteros, conjuntamente con la Casa de la Cultura del Cañar. Muchas gracias por la entrevista que me están haciendo en este momento. Antes de nada quisiera llegar a través de este video con un saludo a mi tierra de Cañar, en vista de que estamos próximos a celebrar el 21º aniversario de la declaratoria de Cañar como capital arqueológica y cultural del Ecuador. Entonces primero, como preámbulo, quería llegar con este saludo y luego estoy a las órdenes de ustedes para poder iniciar este conversatorio. Muchísimas gracias, doctor. Para comenzar con este conversatorio quisiera que nos indique quién fue su señor padre, el licenciado Bolívar Quesada. Yo le defino a mi padre como un soñador. Mi padre fue un soñador toda la vida y justamente por esa cualidad, por esa característica de mi padre, fue que en la vida se planteó muchos proyectos. Unos posiblemente no llegaron a su cumplida realización. Sin embargo, el proyecto cumbre de mi padre, la declaratoria de Cañar como capital arqueológica y cultural del Ecuador, sí tuvo cumplida realización y hoy es una realidad, y por ese motivo cada año en Cañar celebramos con júbilo las fiestas de la declaratoria de Cañar capital arqueológica y cultural del Ecuador. Y entonces yo lo defino como un soñador. Era un hombre que vivía de la utopía, fundamentalmente, ¿no? Además de eso, entonces Bolívar Quesada fue maestro de toda la vida, pero no solo el maestro que instruía, sino más bien el maestro que educaba en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? También, además de eso, papá incursionó mucho en el periodismo, por ejemplo. Fue un periodista dueño de una pluma viril, fue un periodista imparcial,
Eso sabe la gente que le ha leído a Bolívar Quesada. Fue poeta, fue escritor, pero yo creo que en lo que más se destacó mi padre fue justamente en la parte literaria, ¿no? Entonces, y sobre todo, se dejó un hombre que tuvo una trascendencia en su vida, ha dejado huellas, y hoy, por ejemplo, con agrado celebramos cada año esta declaratoria, además de su proficua labor en la parte literaria, más o menos hay unos 5 libros escritos y uno post-mortem, póstumo. Entonces, eso, a breves rasgos, yo puedo describir como hijo, yo me rijo más o menos lo que es mi padre, ¿no? Ahora, una cosa es la visión que yo tengo como hijo y otra cosa es la visión que ve la gente. Yo pudiera decir yo maravillas de mi padre, pero no creo que eso sea lo correcto. Yo más bien dejo al criterio, a la inteligencia de la ciudadanía de Cañar, porque es aquí donde que mi padre vivió toda su vida, para que ellos juzguen y analicen la obra de mi padre. ¿Qué papel cumplió el licenciado Bolívar Quesada en esta ardua labor de la declaratoria? A ver, yo creo que el rol de mi padre fue fundamental. El rol de mi padre, como yo le dije hace un momento, entonces él se planteó la necesidad de que Cañar tuviera una identidad propia. Hoy se llama la marca. Entonces, para que algo le identifique a Cañar, no solamente en el contexto nacional, sino sobre todo en el contexto internacional. Entonces, el mérito de mi padre es haber recogido todo ese legado de la cultura milenaria de los cañaris, haber sistematizado, haber recopilado, haber investigado en un proyecto que se llamó Cañar, Capital Arqueológica del Ecuador. Entonces, después de que mi padre elabora, primero solo y en la casa donde él vivía, solamente con su pluma y su papel, comenzó completamente solo, y en el camino se fueron sumando mucha gente. Por ejemplo, yo me acuerdo del matemático Vinicio Vázquez, él, un hombre inteligente, un joven inteligente de nuestra tierra, sobre todo, que dominaba la parte informática, entonces eso me ayudó bastante a sistematizar, a analizar, a recopilar la información que mi padre iba recogiendo, ¿no? Entonces el inicio de todo proyecto en la vida es el primer paso, es lo más duro. Entonces, papá comenzó este proyecto y posteriormente este proyecto fue presentado a nivel del municipio, en ese tiempo alcalde de Cañar, el doctor Víctor Cárdenas Ordóñez. Entonces, al ver que este proyecto recogía algo importantísimo para Cañar, un proyecto sumamente trascendente, ¿no? Sí. Entonces, él no tuvo más sino darle la acogida que este proyecto merecía. Y más o menos unos 3 meses antes del 21 de enero del 2001, entonces este proyecto fue presentado en el seno del Consejo. Ahí, y luego, en esta fecha que mencioné hace un momento, ahí en sesión extraordinaria de un viernes 21 de enero en el Centro Cívico, se da la partida de nacimiento de la declaratoria de Cañar como Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador. En esa sesión fue aceptado y aprobado por unanimidad este proyecto, que más tarde ya no sería proyecto, sino sería una realidad, que hoy Cañar tiene, como ninguna tierra en el país, tiene el lujo y el privilegio de llamarse Cañar Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador. Esta última palabra con justicia y derecho, porque aquí convive una cultura importantísima, que son los cañares, nuestros hermanos cañares que comparten este territorio con nosotros. Entonces a partir de ese momento, entonces comenzamos a llamar Cañar Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador, porque antes éramos solamente Cañar, el cantón Cañar, ¿no? Ajá. Al igual que los 200 cantones que existen a nivel de la patria, pero tenía que sobresalir algo. Después de eso, correcto, entonces después de eso, entonces tenemos una marca, tenemos una característica singular que no tiene ningún cantón, porque nosotros somos dueños del monumento arqueológico más grande del país, que es Cañar.
Y no solo eso, Cañar, yo digo, es un laboratorio arqueológico, porque tenemos tantos vestigios que nos legaron nuestra cultura milenaria. Digo milenaria porque esta cultura existió 2000 años antes de Cristo, imagínense. Entonces, tiene demasiada trascendencia como para pasar por alto. Correcto, lo que usted dice, esa es la verdad. Entonces tenemos nosotros ese privilegio de, gracias al intelecto, pero sobre todo gracias al cariño de mi tierra, de mi padre hacia la tierra de Cañar, que hoy nosotros tenemos y disfrutamos cada año de la celebración de esta declaratoria. ¿Cómo le ha visto usted, doctor, al crecimiento cultural y arqueológico y a la revelación de estos vestigios que han permitido la declaratoria de Cañar? ¿Cómo ha visto la aceptación de la gente para con este legado? Verá, yo creo que a veces, mejor dicho, yo creo que nosotros no nos damos a veces cuenta de la importancia de tener estos vestigios arqueológicos. Yo creo que no nos damos cuenta. Este proyecto sirve justamente para nosotros poder darnos cuenta de lo que somos dueños de esta maravilla que nos legaron las culturas, pero a veces no nos damos cuenta de la importancia, de la trascendencia que significa que en Cañar estén asentados todos estos vestigios arqueológicos, porque si nosotros nos diéramos cuenta, realmente diríamos la importancia que esta situación merece. Por ejemplo, en Cañar, en el municipio de Anzoátegui, la comisión de Cañar Capital Arqueológica, esa comisión está totalmente desmantelada, no funciona. Porque si nosotros quisiéramos que estos vestigios tengan la importancia y que sean conocidos tanto a nivel primero del país y luego a nivel del mundo, primerito reactivamos esta comisión, pues, para que en el seno de esta comisión sea el mejor espacio, el mejor momento para que ahí se discutan los proyectos, las ideas, las iniciativas para darle ese empuje que Cañar necesita. Nuestra tierra, por supuesto que es una tierra agroganadera, pero así somos más de 197 años de que somos cantón. Pero yo creo que el despegue de Cañar comienza desde hace 21 años, cuando fue Cañar declarado Capital Arqueológico y Cultural del Ecuador. Para mí, ahí está el asunto para que eso genere el despegue y que Cañar se le ponga en el camino del progreso y el desarrollo, en la parte del turismo y el turismo arqueológico, porque tenemos recursos. Entonces estaríamos hablando de una generación, en este caso de educar a la ciudadanía, para que sepa qué es lo que nos corresponde, qué es lo que tenemos dentro de nuestro cantón para poder explotar esos recursos a nivel turístico y cultural. Sí, pero antes de eso vamos por lo primero. Por ejemplo, yo le decía hace un momento, yo creo que se debe reactivar urgente la Comisión de Cañar Capital Arqueológico y Cultural del Ecuador. Entonces, cuando esa comisión se reactive, de ahí van a salir iniciativas, proyectos, y tantas cosas que se puede hacer. Entonces, primero, ese es el primer momento de construir sería la palabra, de construir, de sistematizar, de organizar más o menos algo parecido, porque también en Cañar, imagínense, antes que se me vaya esta idea, son 21 años desde que mi padre se sacó, y desde ahí no hay un proyecto de esa trascendencia en Cañar. Entonces, de ahí nace para que la gente pueda conocer, ¿no es cierto? Este rato está desorganizado, entonces tiene que organizarse, toda esa cosa para que la gente luego pueda conocer y difundir a nivel del país y del mundo. ¿Qué es Cañar? Sí. Para que puedan difundir cuál es la realidad que nos identifica a raíz de los 21 años de la declaratoria. Claro, entonces, pues si me escucha el señor alcalde, los señores concejales, autoridades electas con voto popular y las autoridades que han sido designadas a través del Ejecutivo, yo creo que ellos tienen la obligación de observar, de auscultar, de reflexionar y luego formar un proyecto de similares características a Cañar Capital Arqueológico. Yo quisiera algo que sea mejor, porque no puedo decir el proyecto que hizo en es mejor, no quisiera que haya un proyecto que le supere, un proyecto que sirva a la ciudadanía. Ahora que ha tenido tanta tergiversación este tema de la interculturalidad y la pluriculturalidad, doctor, ¿cuál cree que es la diferencia entre estos dos términos que tanto
se podría decir que se ha tergiversado a nivel político y a nivel popular. Para mí las cosas están claras, ¿no? Se tergiversa la gente que tiene interés. Para mí, yo le hablo con sinceridad. Y aquí nosotros convivimos con nuestros hermanos cañares, en el mismo territorio. Entonces, para mí tiene que haber, si es posible, la unidad, o si no, por lo menos el respeto a las dos culturas. Ahí se basa todo, tenemos que respetarnos. Y tenemos que sentir orgullo de nuestra cultura mestiza y orgullo de la cultura de la nación cañera. Esto, no hay más que hacer. Entonces, los trasnochados que piensan que eso está mal, se respeta también, porque vivimos en un país libre, democrático, pero yo no comparto. Yo creo que debemos más bien. Y justamente mi padre, cuando hizo la presentación del proyecto hace años, él habló de la unidad, y él pensaba que la única forma de unir a las dos culturas era a través del proyecto Cañar Capital Arqueológico y Cultural del Ecuador. Es un proyecto que se dio el primer paso, digamos, pero quedó inconcluso al momento de que se tergiversaron estas. Claro, verá, el proyecto, como todo proyecto en la vida, tiene un porqué y tiene una finalidad. Pues. El proyecto de Cañar Capital Arqueológico y Cultural del Ecuador era, primero, unir estas dos culturas. Dos, valorar la cultura cañar, la cultura con sus vestigios arqueológicos. Y tres, enrumbarle a Cañar en la ruta del progreso. Porque para mí y para Bolívar Quesada, él pensó que lo único que le puede catapultar a Cañar hacia arriba es a través de los vestigios arqueológicos y a través del turismo, de la industria sin chimenea, que es el turismo. Entonces, eso está faltando. Y son tantos años, tantos hallazgos, tantos lugares dentro del Cantón Cañar en los cuales se han encontrado vestigios arqueológicos y han estado presentes esas raíces que nos identifican, ¿no? Antes tenía entendido que era permitido excavar en la loma de Narío. Entonces allí es uno de los principales lugares en los cuales se han basado los arqueólogos y los escritores de aquí del cantón para poder, digamos, dar paso a todo este proyecto de gran magnitud que vino luego. Claro. Yo creo que Narío se ha saqueado. Ahí tenía que intervenir de pronto el Instituto de Patrimonio Cultural o alguien para que se haga en forma tecnificada, ¿no es cierto? Para que se cojan para que se obtengan los vestigios y eso vaya al museo. Este rato posiblemente las piezas están en museos privados, en particular de las casas, cuando eso debe ser expuesto en un museo municipal para que sea visto por el mundo. Entonces como yo le decía hace un momento, Cañar no es solo Ingapirca, Cañar es Narío, Cañar es Culebrillas, Cañar es Cachaloma, Cañar es Chungomarca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mejor dicho, Cañar es un laboratorio arqueológico abierto. Y justamente esta condición debe hacer que las autoridades de Cañar conversen con las facultades de antropología y de arqueología de las universidades y para que vengan los estudiantes a hacer prácticas en nuestra tierra. Bueno, en fin, se debe conversar con el Ministerio de Turismo para que se apoye de alguna forma, para que se busque que estos recursos que tenemos se exploten y sean conocidos por todo el mundo. Pero esa situación no vamos a esperar que eso venga desde Quito o desde Cuenca, no. Tiene que ser en base al trabajo y a la gestión de nuestras autoridades, porque para eso los estamos escogiendo, para que gestionen y para que vean la forma como que Cañar no solamente solo se celebra cada año, sino que los 365 días del año tienen que ser visitados por propios y extraños. Pienso, yo estaba pensando una cosa. Cañar, más o menos, se parece a Machu Picchu, guardando las proporciones, ¿no es cierto? Yo creo que en Perú por lo menos puede haber 1 millón de turistas al año. Si acá nosotros tuviéramos el 20% de turistas en Cañar, qué distinto fuera nuestra tierra. ¿Cuántos recursos vinieran acá? Hubiera trabajo para todo tipo de emprendimientos, cooperativas de transporte, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, allá deben apuntar las autoridades de nuestra tierra. Bueno, doctor, creo que ha sido un conversatorio muy fructífero de parte del Archivo Digital Miguel Guillermo Vázquez Quinteros y la Casa de la Cultura Extensión Cañar. Le hacemos llegar un agradecimiento muy fraterno
y un saludo muy especial a la familia Quesada Ortiz y hacia su persona. Si me permite, sus últimas palabras, claro. Sí, yo lo que quisiera, como cañarense, como hijo de esta tierra, como yo les decía, no quisiera que el último proyecto sea el Cañar Capital Arqueológica. No, pues si eso fuera realidad, entonces el futuro de Cañar fuera realmente incierto, ¿no es cierto? Y yo creo que es el momento, por ejemplo, ya que los jóvenes, que los jubilados, que disponen de tiempo y de experiencia a lo largo de la vida, comiencen a trabajar, comiencen a auscultar, comiencen a investigar, comiencen a recoger tantas cosas de nuestra tierra y que se plasmen en un proyecto, que hay iniciativas de los ciudadanos, de las autoridades, por supuesto, pero también de los ciudadanos para poder exigir a nivel de Quito, a nivel de las embajadas del exterior, que se haga algo por mi tierra. Porque uno ve con envidia cantones similares al nuestro, pero que realmente se han enrumbado, cantones pujantes, pero Cañar, desde que hubo la declaratoria, veo que ha progresado más que los 197 años anteriores, pero yo creo que Cañar merece que en algún momento se enrumbe y progrese como todos queremos, para que no haya esta diáspora de los cañareros que estamos saliendo continuamente a otras tierras, teniendo esta tierra hermosa, bendecida de Dios. Entonces, ese es mi mensaje final. Muchísimas gracias, doctor. Así que fueron las palabras finales del doctor Fernando Quesada, uno de los hijos del licenciado Bolívar Quesada Ortiz, que intervino en la declaratoria de Cañar como capital arqueológica y cultural del Ecuador. Muchísimas gracias. Este logro fue posible gracias al apoyo decidido de la administración municipal de Cañar, particularmente de quien ostentaba la dignidad de alcalde en ese entonces, el doctor Víctor Cárdenas Ordóñez. Mis felicitaciones para esa iniciativa de dar a nuestro pueblo verdaderamente una historia o una reseña en torno a la declaratoria de Cañar Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador, pero apegado a la verdad. Y empezaré diciendo que Cañar es una tierra milenaria, de historia, de cultura, de tradición, una tierra con grandes recursos materiales, humanos. Es por ello que cuando escucho hablar de autoría intelectual de la declaratoria, me choca, porque la declaratoria de Cañar como capital arqueológica y cultural no tiene autores intelectuales. Es el propio pueblo, es la historia de ese pueblo, son las culturas de ese pueblo, son sus recursos. Entonces mire usted cómo ya empieza a cambiar directamente de lo que se dice a lo que fue, de lo que verdaderamente es. Entonces, una vez más, no hay autoría intelectual con relación a la declaratoria de Cañar Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador. ¿Cómo se dieron estos hechos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? El pueblo me dio ese honor de representarlo en calidad de alcalde. Y previamente a ello, para inscribir mi candidatura, se presentan unos planes y programas de qué es lo que se va a hacer durante la administración. Y uno de esos puntos, naturalmente, era identificarlo verdaderamente a nuestro querido Cañar. Tuvimos la oportunidad de ser parte de esa administración, porque hay que recordar verdaderamente quiénes fueron en ese tiempo, la administración 2000-2005. Hablamos del señor profesor Jorge Muñoz, hablamos del señor profesor Antonio Quinde, mire, del señor profesor Jaime Sigüencia, también era parte el licenciado Alfonso Verdugo, la doctora Katy Ochoa, el señor Marcelo Serrano y el licenciado Bolívar Quesada. Esa fue la administración. El pueblo tiene que conocer que una administración gira en torno a las leyes, gira en torno a las ordenanzas y gira en torno a los acuerdos y resoluciones. Entonces el alcalde es el que encausa, es el que promueve, es el que busca que esa administración verdaderamente sirva a su pueblo, y que mejor servir con trabajo, con ese cariño enorme hacia su Cañar, hacia el pueblo que lo había elegido. Entonces, antes de la
declaratoria. ¿Quién elabora los puntos del orden del día para que se conozcan en las sesiones del Consejo? Porque hay sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias y las sesiones solemnes. Entonces en las sesiones ordinarias yo solía poner un punto del orden del día, tratar de encontrar la verdadera identificación de Cañar. Ingresaban los señores concejales, se tocaba este punto, se comentaba entre todos y daban sus opiniones y daban sus criterios. Unos se pronunciaban de una manera, diga usted, tomando un enfoque de la naturaleza, otros desde el punto de vista histórico, otros en torno al orgullo, a la rebeldía del pueblo, en fin, se daban un sinnúmero de nombres. Pero aquello de arqueológico ya se venía hablando muchos años atrás. Periodistas que tenían sus editoriales ya mencionaban del Cañar como capital arqueológica. Y efectivamente se empezó a conversar y todos coincidieron al final de que Cañar tenía que ser identificado como la capital arqueológica del Ecuador. Mire usted, el pueblo empezó ya a conocer de esta inquietud y empezaban a llegar un sinnúmero de sugerencias. Después de que se resuelve internamente de que la mejor denominación era como capital arqueológica, existe la petición del pueblo indígena, del pueblo campesino, a través de sus representantes, que decían que se amplíe esa resolución, que no solamente tenía que ser arqueológico, sino también cultural. Miren usted cómo son las cosas. Se le pone eso en conocimiento del Consejo, son recibidos en comisión general, vienen los comentarios necesarios, las justificaciones del porqué de cultural y el Consejo en pleno acepta. Entonces habíamos encontrado por decisión del Consejo una identificación para Cañar como la capital arqueológica y cultural del Ecuador. Ya empieza a cambiar las cosas, ¿no es cierto? No es que se debe a autores intelectuales, ¿no? Sino es la historia de su propio pueblo. Tenemos aquí monumentos. La justificación. ¿Qué monumentos tenemos nosotros, por ejemplo? Tenemos un Narío, mire usted, la civilización de Narío. Tenemos un Ingapirca, tenemos un Paredones, tenemos un Xungumarca, en fin, riqueza por todos los lados. Y tenemos también grupos humanos, culturas diferentes, como se exponía en esos tiempos. Huayrapungus, Quilluás, para citar solamente meros ejemplos de cómo se daban estas conversaciones. Entonces, en primera instancia, a través de una sesión ordinaria, el Consejo ya acepta esa verdadera identificación de Cañar, capital arqueológica y cultural. Como es lógico, no solamente queríamos quedarnos con la simple declaratoria, sino también que exista un reconocimiento a nivel nacional, y para ello debía contarse naturalmente ¿con qué? Con literatura respecto a esta declaratoria. Entonces el Consejo pide de favor a que los señores concejales, unos empiecen a trabajar ya sobre lo que tiene que ser la sesión solemne de la declaratoria. Se fija una fecha para el 26 de enero. Se pide el reconocimiento en el nivel de la asamblea. Y en la asamblea, mire usted cómo cambian las cosas, inclusive. La asamblea no reconoce a Cañar como capital arqueológico y cultural, sino como cuna de la nacionalidad cañari, que es completamente diferente a la resolución que se dio por parte del Consejo. Pero bueno, en fin, llegó el 26 de enero y se vio prácticamente ese fervor cívico, ese sentimiento del hombre de Cañar, identificado con su historia, con su pueblo, con sus tradiciones, y bueno, un desfile que creo que Cañar lo recuerda hasta este momento. Culturas que vinieron de otros lugares del país, es decir, se estaba reconociendo a lo que verdaderamente era Cañar. Aquí tuvimos el apoyo casi de todas las prefecturas del país, que enviaron sus banderitas. No sé si recordará,
Cada prefectura envió su banderita de la provincia respectiva para engalanar nuestro querido Parque Central, que dicho sea de paso se estaba reinaugurando. Presencia de autoridades, majestuoso. El presidente del Congreso Nacional estuvo aquí para observar justamente si era correcto o no de que Cañar tenga su verdadera identificación. Pueblo campesino que había trabajado arduamente por intermedio del concejal Antonio Quinde, que había pedido el apoyo de las diferentes culturas que existen en nuestro país para que estén aquí. Aquí estuvieron los guaraníes, aquí estuvieron... que todo el mundo los recuerda, ¿no? Que todo el mundo los recuerda. Inclusive es motivo de regocijo espiritual saber que empezábamos a conocer lo que verdaderamente es nuestro país. ¿A través de qué? De esa proyección que tenía Cañar. Mire, que es completamente interesante y de ahí que, vuelvo y repito, podrá tener autor intelectual la cultura del pueblo. Jamás. La historia de Cañar, la rebeldía de un pueblo, el sentimiento hacia su tierra, los vestigios arqueológicos, los monumentos históricos. Entonces se confunde lo que se había pedido, que se tenga un poco de literatura. Esto es, ¿por qué Cañar es declarado? ¿Por qué Cañar tiene monumentos históricos? Estudios sobre Narillo, estudios sobre Xungumarca, estudios sobre Ingapirca, delimitaciones del Cerro Narillo, en fin, pero esa es literatura, solamente se tiene para justificar. Hay comentarios del padre Iglesias, comentarios del padre Vázquez, de un arqueólogo, no recuerdo ese momento, creo que es Almeida, comentarios de algunos arqueólogos, en fin, pero es literatura. Entonces, ¿dónde está la esencia de la declaratoria? Está en el propio pueblo. Cañar es una tierra de historia. Cañar es una tierra de grandes recursos humanos, históricos, culturales, en fin. Y lo que se hizo entonces el 26 de enero fue esa declaratoria donde cada uno de los señores concejales en esta sesión solemne dio el voto, pero diciendo por qué. Se acogió esa resolución, se acogió, mire usted, no, se acogió la resolución y se lo declaró a Cañar capital arqueológica y cultural del Ecuador. Posteriormente a ello se hicieron ya gestiones a nivel político para que se ratifican y tomen para sí esta declaratoria. Y fue el gobierno nacional de ese entonces, que hay que agradecer al señor diputado Jaime León Romero, que solicitó al ministerio respectivo que emita el acuerdo necesario aceptando esta declaratoria. Así se hicieron las cosas. Esa es la verdad y me complace sobremanera de que se empiece a aclarar. Mucho se habla, se personaliza y no es así. Vuelvo y repito, esa declaratoria se debe a ¿quién? Al propio pueblo de Cañar y a una administración conformada, como indiqué hace un momento, porque se olvida la gente, por el licenciado Alfonso Verdugo, profesor Jaime Sigüencia, profesor Antonio Quinde, el señor Jorge Muñoz, la doctora Katia Ochoa, el señor Marcelo Serrano, licenciado Bolívar Quesada. Y no solamente ellos, sino que tenemos que ser agradecidos con todos los empleados y trabajadores de la municipalidad. Y a manera de anécdota que usted me dice, su papá trabajaba en el departamento de informática. Y vea, se puso a disposición para este marco teórico de parte de la alcaldía, que el departamento trabaje conjuntamente con las personas encargadas de tener esta literatura. Y siempre su papá buscaba lo mejor en piezas arqueológicas,
Me venía y me enseñaba y decía, mire cómo estamos trabajando, en fin, eso era puesto en consideración. O sea, todo el mundo, todos los empleados, trabajadores, aunaron sus esfuerzos. Entonces lo yendo. Y junto a ese trabajo maravilloso de la municipalidad, con sus trabajadores, empleados, un pueblo, escuelas, colegios, universidad, jardín, asociaciones, las fuerzas vivas de Cañar, que tomaron para sí, ¿qué cosa? La verdadera identificación de nuestro querido Cañar, como suele decirle, de ese querido Cañar del alma. Pueblo que surgió del vientre de la Leuquina. En el pueblo existían personas muy amables que consideraban a este animal como sagrado. Toda la vida del pueblo transcurrió con normalidad, hasta que un diluvio que provocó una gran inundación, obscuridad y destrucción. Los únicos que se salvaron fueron dos Huauicuna, que se escondieron en una cueva del cerro Huacañán. Un día los hermanos encontraron la compañía de 3 Cunturcuna, que volaban cerca del cerro. Los cóndores les guiaban por la ruta para encontrar el alimento. Cada amanecer salían los hermanos a buscar alimentos. A lo lejos y con ayuda de los cóndores encontraron una planta con papacuna. Sin mucha suerte regresaban a la cueva, cansados y sin comer nada. Pero un día al ingresar a la cueva se sorprendieron al encontrar micunas deliciosas. Asombrados al recibir por varios días el alimento y curiosos por saber quién dejaba tan deliciosos manjares, decidieron esconderse en la cueva. Descubrieron que guacamayas hermosas con rostro de mujer les traían la comida. Después de algún tiempo, las guacamayas les brindaron su amistad y sabiduría. Ellos les trajeron caspas aracuna para enseñarles la siembra y la cosecha. Luego, las guacamayas y los hermanos Cañari se establecieron en la chacracuna. Los hermanos se casaron con las hermosas guacamayas. Cada pareja tuvo 9 churicuna y así se originó el pueblo Cañari con toda su descendencia que adoraba la quilla. La quilla completa el círculo, acumulando el conocimiento. Esto dio inicio a una nueva etapa, recordando el paso del tiempo y de la vida. Esta leyenda recuerda que somos descendientes de la Leuquina y la guacamaya. El proceso de elaboración del proyecto y sus aprobaciones tiene particularidades que muestran el compromiso de los hijos de Cañar por lograr el objetivo planteado. Nos encontramos con el señor alcalde del Cantón Cañar, quien ha accedido a darnos unas palabras, su punto de vista acerca de lo que fue la declaratoria de Cañar como capital arqueológica y cultural del Ecuador. Señor alcalde, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, reitero los agradecimientos por participar en este video documental que estamos realizando. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados periodistas, medios de comunicación. Debido a estamos próximas a celebrar un aniversario más de la declaratoria de Cañar como capital arqueológica y cultural del Ecuador, que fue declarada el 26 de enero del año 2001, a través del Congreso Nacional de ese entonces. Quizá un reconocimiento justo de un enorme valor histórico y cultural que corresponde a nuestro querido pueblo del Cantón Cañar, el mismo que también es el resultado de una lucha de varios años, de una lucha de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de los mayores, que lucharon constantemente para ir obteniendo quizá esta riqueza cultural, esta riqueza arqueológica que hoy en día la ostentamos y que ha servido de muchísimo incluso para mostrar hacia el mundo entero, hacia el país y el mundo entero, la riqueza cultural, los restos o la riqueza arqueológica que también ostenta nuestro cantón. En ese marco pues significa para nosotros una oportunidad grandiosa para poder potencializar el turismo, para poder potencializar los valores culturales, los valores étnicos y la cultura viva mismo que se mantiene hasta el día de hoy. Señor alcalde, ¿qué es lo relevante de la declaratoria como capital arqueológica y cultural del Ecuador para la municipalidad en sí? Lo relevante es lo más importante, ¿no? Que el reconocimiento obtenido por nuestro valor cultural, arqueológico. Aparte de aquello, también ha existido pues un interés nacional por parte de las entidades a nivel nacional, de parte de turistas nacionales y extranjeros. Uno de los lugares más importantes, que es el ícono, también es el complejo arqueológico de Ingapirca, el cual nos ha permitido a través de este complejo también mostrar otras riquezas tanto culturales como étnicas que tenemos a nivel de nuestro cantón,
el mismo que ha servido también para potencializar el turismo, porque recibimos alrededor de 120 a 125 mil turistas, tanto nacionales como extranjeros, cada año por el complejo arqueológico de Ingapirca, pero que nos ha servido también para ir quizá demostrando otras riquezas culturales también que la ostentamos, y también como parte fundamental ha despertado incluso ese acervo cultural, el valor de la identidad, el de sentirnos orgullosos de pertenecer a esta tierra, a esta capital arqueológica y cultural del Ecuador como Cañar. Entonces, importante que el Ecuador conozca, que el mundo conozca que la mayor parte de la riqueza arqueológica y cultural se encuentra en nuestro cantón. ¿Cómo se ha inmiscuido o cómo se ha tratado de inmiscuir desde el momento de la declaratoria? ¿Cómo ha visto usted que se ha ido, reitero, inmiscuyendo la interculturalidad y la pluriculturalidad, en este caso, en el Cantón Cañar? Conforme manda la Constitución, estamos dentro de un país multiétnico, pluricultural. En ese marco, más bien, el Cantón Cañar, nuestra ciudad, ha sido un referente. Y nuestra ciudad viene aplicando lo que es la verdadera plurinacionalidad, la interculturalidad, no solamente en términos, no solamente en discursos, sino más bien a un hecho real, a un hecho de una convivencia social entre lo que es el campo, la ciudad, los valores étnicos, los valores culturales que son reconocidos tanto por la ciudad como también por el campo. Esa ha sido una parte fundamental para que esta riqueza se mantenga en tanto en identidad, en lengua, en lo que es vestimenta, en lo que es la música, en lo que es el baile. Eso nos da esos valores tangibles, esos valores culturales que efectivamente caracteriza y diferencia de otros pueblos, de otras nacionalidades, como es el pueblo cañari. A raíz del 2001 que se dio la declaratoria, señor alcalde, ha venido dándose una temática de apropiación cultural. ¿Qué opina usted de esto, de la apropiación cultural en cuanto de la cabecera cantonal para con las comunidades rurales? Bueno, debido al fenómeno de la migración, ¿no? Años anteriores, hasta antes de la declaratoria como capital arqueológica y cultural del Ecuador, como que se iba perdiendo esa identidad, se iba desvalorando la verdadera identidad de nuestro pueblo del Cañar. Pero a raíz de esta declaratoria, como que nuevamente viene el interés por parte de la juventud, por parte de quienes habitamos en esta tierra, el de valorar nuestra identidad cultural, el de valorar el sentirnos verdaderamente pertenecientes a esta identidad del pueblo cañari. Entonces eso ha fortalecido muchísimo. Ustedes verán hoy en día, pues se va fortaleciendo cada vez más en las comunidades, en cuanto a vestimenta, en cuanto a todos los actos culturales mismos que se desarrollan, y eso igual incluso se desarrolla tanto a nivel urbano como a nivel rural. Es la verdadera convivencia en una verdadera interculturalidad que ostentamos el día de hoy. ¿Se podría decir entonces que ha existido un avance en cuanto al nivel cultural y artístico, en este caso, para el Cantón Cañar a raíz de la declaratoria? ¿Cómo podemos mantener ese empuje que ha venido teniendo la cultura para con el cantón? Es importante mantener, buscar nuevas estrategias para seguir fortaleciendo. Hay mucho más que hacer, se ha hecho algo, pero hay mucho más que trabajar en ello. Una de ellas, por ejemplo, también se ha venido valorando a través de diferentes direcciones, departamentos, como el Departamento de Cultura y Patrimonio, lo que es a través de la Casa de la Cultura Extensión Cañar. Contamos al momento con un centro de investigación de la cultura cañari. Entonces son quizá estos aspectos fundamentales que vienen a fortalecer y que de alguna manera hay que seguir promoviendo, seguir quizá valorando, sentirnos propios de aquello. Solo eso nos ayudará incluso a mantener esa verdadera esencia de lo que es Cañar, capital arqueológica y cultural del Ecuador. En cuanto a la difusión de la cultura, como lo ha mencionado, señor alcalde, ¿cómo podemos realizar esta formación de públicos para mantener esta cultura viva dentro del público de la cabecera cantonal principalmente? Porque son los principales que están pegados a estas reacciones, a estas acciones que emana la municipalidad. Primero que debe de existir ese empoderamiento de cada uno de nosotros, tanto de la ciudad como del campo, el empoderamiento de pertenecer a una cultura viva, a una riqueza,
a un pueblo donde existe vestigios o quizá una riqueza arqueológica, una riqueza cultural. Si no existe ese empoderamiento, lamentablemente no podríamos fortalecer. Pero sin embargo, se ha trabajado muchísimo a través de los centros educativos, con los estudiantes, con los jóvenes, se va promoviendo, hay diferentes sectores, diferentes gremios incluso que vienen trabajando con lo que es esta identidad cultural, primero empoderándonos, primero valorando lo nuestro, primero valorándonos nosotros mismos, y solo así podríamos ir incluso difundiendo, trabajando y también dando a conocer incluso a nivel nacional y al mundo entero que Cañar está o es la capital arqueológica y cultural del Ecuador, no solamente en términos, no solamente en significados, sino más bien por la verdadera esencia, la vivencia mismo que existe en nuestro pueblo. Para terminar y para dar fin a esta entrevista, señor alcalde, ¿cuál es su mensaje o cuáles son sus palabras para con las personas que tuvieron que ver con esta declaratoria, para las personas que tuvieron que hacer estas gestiones para que Cañar se gane esa posición como capital arqueológica y cultural del Ecuador? Nuestro reconocimiento a hombres visionarios, a líderes que en su momento tuvieron esa fortaleza para poder incluso reclamar un justo derecho, para poder proponer al Estado Central a través del Congreso Nacional de ese entonces para que sea considerado nuestro pueblo, nuestro cantón como la capital arqueológica del Ecuador. Nuestro reconocimiento a aquellas personas, aquellas familias que hicieron todo un trabajo, que lideraron estos procesos importantes y que el día de hoy incluso estamos a próximas de celebrar un año más, a próximas de cumplir los 21 años de la declaratoria como capital arqueológica y cultural del Ecuador. Nuestro reconocimiento a aquellos hombres valientes, hombres verdaderamente visionarios y hombres de pueblo, hombres de nuestro cantón, nuestro reconocimiento hacia ellos. Muchísimas gracias, señor alcalde. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. La celebración de un aniversario del reconocimiento a Cañar como la capital arqueológica y cultural del Ecuador es sobre todo un espacio donde el pueblo y sus autoridades reflexionen sobre lo avanzado en torno al objetivo que inicialmente se planteó. Particularmente no creo en el destino. Creo que los hechos se dan porque tienen que darse. Y van a ser esos hechos que allá por el año 2000 permitieron mi participación muy lateral en la propuesta de elaboración de un proyecto para lograr el reconocimiento oficial de Cañar como capital arqueológica del Ecuador. Esa fue la idea inicial. Recuerdo, en ese tiempo fungía por voto popular el licenciado Bolívar Quesada Ortiz como concejal de Cañar y presidente de la Comisión de Cultura. Se me acercó en algún momento, yo trabajaba como jefe del departamento de cómputo de la Municipalidad del Cantón Cañar. Él tenía unos escritos bajo su brazo, me permitió observarlos y me hablaba de un proyecto muy ambicioso, el de lograr la declaratoria de Cañar como capital arqueológica del Ecuador. Me indicaba sus escritos, algunos de ellos estaban hechos a mano, otros estaban levantados en máquina de escribir, en ese tiempo se utilizaba todavía, y me hablaba de un requerimiento de pasar las ideas que él tenía, particularmente de los planos, a un formato digital. La conversación de más, tuve acceso a esos documentos y desde un primer momento pude notar la inmensa riqueza científica y académica que había en ellos. Aceptamos la propuesta, muy grata por supuesto, y conjuntamente con el licenciado Wilson Lema y la señora Marta Ochoa empezamos a trabajar. Conforme íbamos transcribiendo, conforme íbamos pasando estos textos a formato digital, nos enamorábamos del proyecto, pues en cada letra, en cada línea, se evidenciaba la creatividad, la capacidad y, por supuesto, la riqueza inmensa en el vasto conocimiento del licenciado Bolívar Quesada Ortiz, que a la par de la riqueza inmensa de nuestra cultura, de nuestra identidad, de los valores que representan Cañar, fueron dando frutos y se logró un documento
editado ya con algo de calidad. Se lograron imprimir 3 copias y en enero del 2001 se puso a consideración del Consejo Cantonal. En alguna de esas sesiones se tomó en cuenta también un criterio de la UPCC, Unión Provincial de Cooperativas y Comunas Campesinas, que manifestaban que la declaratoria debía ser como capital arqueológica y cultural del Ecuador. El Consejo así lo aprobó y claro, se tomó en cuenta en el momento de imprimir ya los documentos finales. Y es así que se dan para mí 3 momentos en esta declaratoria. Lo primero, lo que se dio en el Consejo Cantonal de Cañar el 26 de enero del año 2001, donde ante esta propuesta del licenciado Bolívar Quesada Ortiz, todos los concejales y principalmente su alcalde, el doctor Víctor Cárdenas Ordóñez, que todo el tiempo estuvo apoyando esta iniciativa, se aprobó para que Cañar sea denominado y reconocido como capital arqueológica y cultural del Ecuador. Otro momento importante en esto es también el 30 de enero del año 2001, donde el Congreso Nacional toma una resolución al respecto. Van a ser los diputados de Cañar, particularmente el honorable Eduardo Pacheco Garte y el honorable John Arbudo, quienes presenten la moción en el punto respectivo y logren el apoyo y la adherencia de la totalidad de los miembros del Congreso. Intervendrán en esa sesión también los honorables Jaime León Romero, Hernán Crespo Verdugo, Juan Cordero Íñiguez, Álvaro Pérez Intriago, José Cordero Acosta y Wilfredo Lucero Bolaños. Y es así que el 30 de enero, en sesión histórica para mí, el Congreso Nacional reconoce y declara Cañar como cuna de la cultura cañari y capital arqueológica del Ecuador. Pasará un tiempo y vale la pena recordar a Juan Cordero Íñiguez, que luego será, que participe en esta declaratoria del Congreso Nacional y luego será ministro de Educación y Cultura del Ecuador, y concretamente el 5 de febrero del año 2002 se registrará o se elevará al registro oficial el reconocimiento a Cañar como capital arqueológica y cultural del Ecuador, que justamente será propiciada por el Ministerio de Cultura y Educación bajo la regencia de Juan Cordero Íñiguez. En este documento, si bien se declara a Cañar como capital arqueológica y cultural del Ecuador ya de una forma oficial, hay otros aspectos y otros artículos que están ahí, que valen la pena también recordar. Uno de ellos hace referencia a la creación de la Comisión Cañar Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador y la asignación de algunos recursos. Este ministro asignará concretamente $70,000 para construir lo que ahora son los museos que llevan el nombre de Bolívar Quesada Ortiz, y esta oficina funcionará desde el año 2001 hasta el año 2010, que por razones que no vale la pena tal vez comentar aquí, se cerró esta oficina. Para mí particularmente este proceso es tal vez el más importante de los procesos de oficialidad en cuanto a reconocimientos de Cañar. Un honor para mí haber sido parte, lateralmente, reitero, de esta propuesta. Como representante también del Archivo Histórico Digital Miguel Guillermo Vázquez Quinteros, permítanme agradecer a quienes han permitido la elaboración de este documental, que es parte ya de ese archivo y por supuesto es parte de la historia de Cañar. Nuestro objetivo no es sino
retomar y reflexionar sobre lo que se planteó, sobre los ideales que llevaron a esta declaratoria, donde, como hemos dicho, hubieron muchos involucrados, de una forma muy significativa, y tal vez como el génesis que permitió esa efervescencia en todos los demás, esa participación y esa iniciativa del licenciado Bolívar Quesada Ortiz. Aspiramos, decía, que reflexionemos sobre si se ha cumplido o no esos objetivos, o rectifiquemos algunas actitudes. La historia de Cañar lo merece, el futuro de Cañar lo merece mucho más.